Buenas tardes, me presento, mi nombre es Luis Mauricio Bonilla Andrade, soy de la provincia de Imbabura. Pues actualmente estoy cursando el tercer semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del tema sociología básica del derecho ecuatoriano, aspectos sociológicos de los ditos legislativos del Ecuador y el Código del Trabajo. Tenemos como introducción que la sociología del derecho en Ecuador analiza cómo las leyes y las normas se relacionan con la sociedad. Se enfoca en aspectos históricos, políticos, culturales y económicos, que incluyen en la creación y aplicación de las leyes en el contexto ecuatoriano. Se destaca la importancia de los derechos de la naturaleza, la diversidad cultural y la justicia participativa, reflejando así la pluralidad y las necesidades específicas del país. Aunque hay avances legislativos, aún persisten desafíos en el acceso equitativo a la justicia y a la lucha. Leyes de manumisión de los esclavos y de manos muertas. Ley de 1852, primer hito de inclusión. Ideología liberal prioriza la abolición de la esclavitud frente a argumentos económicos. Sistemas de Urbina, juntas protectoras y fondos recaudados por impuestos y hitos históricos, Congreso de Viena de 1815, Tratado Internacional contra la Esclavitud. Eh, Gran Colombia de 1821, Ley Libertad de Partos y Prohibición de Tráfico de Esclavos, Asamblea Constituyente de 1830, Prohibición de importación de esclavos con excepciones, Ley de Manumisión 1852, Fondo para la Manumisión mediante impuestos, Impacto, permite a los esclavos comprar su libertad. Algunos propietarios resistieron hasta 1854. Bueno, pues podemos mencionar que las leyes de manumisión de los esclavos y de manos muertas, la ley de 1852 marca un hito en la historia jurídica ecuatoriana al restituir la condición de personas a aquellas aún en esclavitud. Este fue un punto crucial de la ideología liberal, priorizando la abolición de los esclavos frente a argumentos económicos. José María Urbina ideó un sistema ingenioso para la manumisión de esclavos, evitando conflictos con los concurridos en Estados Unidos mediante juntas protectoras y fondos recaudados por impuestos. El proceso de eliminación de la esclavitud incluyó varios hitos históricos. Congreso de Congreso de Viena de 1815, Tratado Internacional contra la Esclavitud. Gran Colombia de 1821, Ley de Libertad de Partos y Prohibiciones de Tráfico de Esclavos. Asamblea Constituyente de 1830, Prohibición de importación de esclavos, aunque con excepciones para labores agrícolas o minerías. Ley Manumisión de 1852, Fondo a la manumisión de esclavos mediante impuestos a productos como el aguardiente y la pólvora. Esta ley permitió a los esclavos comprar su libertad utilizando fondos recaudados por impuestos. Sin embargo, algunos propietarios resistieron el cambio y mantuvieron a los esclavos bajo servidumbre hasta 1854. Pues seguimos con Código del Trabajo. Transformaciones del siglo XX. Influencia de la Revolución de 1895 y eventos internacionales. Gobiernos liberales. Post. Enfoque pautócrata- proutocrático, priorizando el liberalismo económico. Crisis y malestar social. Necesidad de cambio urgente. Leyes laborales iniciales de 1928. Ley del contrato individual del trabajo.
separa contratos laborales de los civiles. Ley de duración máxima de trabajo y descanso semanal. 48 horas semanales, 8 horas diarias. Ley de trabajo de mujeres y menores y de protección de la maternidad. Protege a sectores vulnerables. Semana inglesa de 1937. 8 horas diarias de lunes a viernes, 4 horas los sábados. Código del trabajo de 1938. Influenciado por la Ley Federal de Trabajo Mexicana de 1931, fundamental en la protección de derechos laborales en Ecuador. Ya los primeros años del siglo XX fueron de grandes transformaciones para Ecuador y sus instituciones. Las ideas liberales maduradas desde los primeros años de la República y sostenidas por pensadores como Vicente Rocafuerte culminaron en la Revolución de 1825. Este movimiento buscaba establecer un liberalismo político y un Estado laico. Tras la muerte del Eloy Alfaro en 1912, los gobiernos liberales se caracterizaron por un enfoque más lucrático y familiar. Estos gobiernos priorizan el liberalismo económico, la libertad de la industria y comercio, y la reducción de trabas estatales, lo que llevó a la creación de una oligarquía exportadora y el empobrecimiento de la población. Simultáneamente, eventos internacionales como la Revolución Mexicana en 1910 y la Revolución Rusa en 1917 influenciaron el pensamiento socialista en Ecuador. La grave crisis económica y la carecía en el país generaron un malestar general y una sensación de necesidad de cambio urgente. En 1925, la Liga Militar llevó a cabo un movimiento militar y ciudadano que resultó en la dictadura del Isidro Ayora Cueva, quien estableció las primeras leyes laborales del Ecuador, entre ellas, Ley del Contrato Individual de Trabajo de 1928. Separó, separó los contratos laborales de los civiles. Ley de duración máxima de trabajo y descanso semanal en 1928 estableció 48 horas semanales de trabajo individuadas en 8 horas diarias, divididas en 8 horas diarias, y creó autoridades para asegurar el cumplimiento de las obligaciones laborales. Ley de trabajo de mujeres y menores y de protección de la maternidad. Protegía a sectores vulnerables. En 1937 se estableció la Semana Inglesa de Trabajo bajo los gobiernos dictatoriales de Federico Páez y Alberto Enríquez Gallo. Se continuó la construcción del Código del Trabajo influenciando por la Ley Federal del Trabajo Mexicana de 1931. El Código del Trabajo ecuatoriano fue expendido el 5 de agosto de 1938 y ha sido fundamental en la protección de los derechos laborales en el país. Y como conclusión, tenemos que la sociología del derecho en Ecuador ofrece una visión completa de cómo las leyes reflejan y moldean las dinámicas sociales, los hitos legislativos, como las leyes de manumisión y el Código del Trabajo, muestran un avance significativo en la inclusión y la protección de derechos. Sin embargo, aún existen desafíos como el acceso igualitario a la justicia y a la lucha contra la corrupción. Estos aspectos sociológicos subrayan la necesidad constante de adoptar las leyes para reflejar la diversidad y las necesidades de la sociedad ecuatoriana. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Es todo lo que podemos hablar acerca del tema. Gracias.